Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Violenta Realidad. Como todos los jueves, los voy a acompañar hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Jimena Lepere y el tema de hoy, violencia de género. Contención, legislación, proyectos y conducta social son los temas que vamos a estar abordando a lo largo del programa, además de la participación de Victoria Puoto como referente del movimiento Libres del Sur en la ciudad de Mar del Plata. Según el Ministerio de Salud de la Nación, los trabajos de investigación realizados en los últimos 20 años demuestran que la violencia y el maltrato intrafamiliar son fenómenos naturalizados y reflejan cómo el hecho más frecuente es la violencia hacia la mujer. Mar del Plata no está ajeno a esta situación y para eso vemos el informe. Según fuentes oficiales, se registran alrededor de 30 denuncias por día a causa de violencia de género. Los números se quintuplicaron en los últimos 10 años, que se reportaban solo 6 casos por día. Una de cada 100 denuncias es realizada por hombres. La Comisaría de la Mujer, situada en el segundo piso de la dependencia que funciona en Avenida Independencia, casi Falucho, es la encargada de recibir estas denuncias que posteriormente pueden terminar en una causa penal, en órdenes de restricción, de acercamiento o expulsión del hogar del agresor. Esta institución depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tarada, estúpida, no servís para nada, no sabes ni cocinar, sos una mala madre, vas a terminar como Wanda Tadei, te voy a matar. Así explicó Graciela Monsalve, subcomisaria titular de la Comisaría de la Mujer, refiriéndose a cómo un agresor denigra a la víctima psicológicamente. Las denuncias que se reportan en esta delegación no son solo sobre lesiones físicas, golpes o amenazas, sino que también engloba todo tipo de violencia psicológica. Además, funcionan otras organizaciones en la ciudad, como el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, CAM, que asiste a mujeres víctimas de violencia, tanto doméstica como familiar. Se conforman grupos de autoayuda y se brinda asesoramiento jurídico. También se encuentra el Centro de Ayuda a la Familia en Riesgo, CAFER, que brinda ayuda a familias y mujeres que padecen situaciones de violencia, y a su vez hay una línea Malva, con el número 108, de recepción de consultas telefónicas que es anónima y gratuita. La atienden profesionales capacitados que orientan, asesoran y articulan con los demás espacios de contención. En los últimos 10 años, 7 mujeres de clase social alta reportaron algún tipo de denuncia por maltratos físicos o psicológicos de sus parejas. El resto son todas realizadas por personas de los estratos más bajos de la zona. Según Monsalve, la violencia existió siempre y en todas las clases sociales, con la diferencia que algunos lo pueden solucionar con un abogado y un poco de maquillaje. El municipio cuenta con el Hogar Galé para asistir a las víctimas de violencia que tras realizar la denuncia quedan en situación de calle. Es un hogar de tránsito y cuenta con 15 plazas. En la actualidad hay 25 mujeres viviendo allí. En el 90% de los casos es el hombre el que trabaja y lleva el dinero al hogar. Y el 90% de las víctimas que hacen denuncias son amas de casa. Es por eso, sostuvo Monsalve, que se hace todo más complicado, porque a la víctima le resulta difícil alejarse, ya que no posee una fuente de ingreso ni un lugar para ir. En Argentina muere una mujer cada 30 horas como víctima de femicidio. En lo que va del año, 2 mujeres han muerto en la ciudad como víctimas de este delito. El año pasado la cifra llegó a 6. La Comisaría de la Mujer registra mayor cantidad de denuncias en fechas como la Navidad, Año Nuevo, los fines de semana y los lunes. De todos modos, Monsalve aseguró que si bien hubo un incremento en los últimos años sobre los casos reportados, no es producto de un aumento de violencia, sino que gracias a las campañas de difusión hay cada vez más mujeres que se atreven a denunciar. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas que la padecen. En Mar del Plata existen organismos e instituciones a los que las mujeres
pueden concurrir. Para eso le damos la bienvenida a Joaquín Liedó, quien nos va a estar hablando al respecto del tema. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Claro, al momento de sufrir violencia de género, las mujeres tienen una comisaría especial donde poder concurrir, que es la Comisaría de la Mujer, como escuchábamos en el informe. En la provincia de Buenos Aires hay 53 dependencias. Quienes pueden realizar las denuncias por este tipo de delitos son la propia víctima, algún integrante del grupo familiar de la víctima o cualquier persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia. Las denuncias, decíamos, se pueden realizar en la Comisaría de la Mujer, que en Mar del Plata está ubicada en Independencia, Casi Falucho, pero también se pueden realizar en cualquier otra comisaría, ya que están obligadas a tomar también este tipo de denuncias, y si encierran delitos de agresión o amenaza, pueden hacer también la denuncia en las fiscalías o en los juzgados de garantía. El tipo de atención que se ofrece en las comisarías de la mujer es a partir de grupos interdisciplinarios que están orientados a una contención psicológica y también de abogados para poder orientar en la parte legal a las mujeres. La denuncia puede realizarse en forma verbal o escrita, siempre relatando en forma clara cómo acontecieron los hechos, y no es necesario que se concurra a la Comisaría de la Mujer con un abogado. Las medidas que se pueden solicitar al momento de hacer la denuncia son la exclusión de la vivienda del presunto agresor, la prohibición del acceso del presunto agresor al domicilio y también la restitución de la víctima a su domicilio previa exclusión del presunto agresor. Esa es la función que cumple la Comisaría de la Mujer en Mar del Plata y también en toda la provincia de Buenos Aires. Pero también existen instituciones a las que las mujeres pueden concurrir. ¿Cuáles son ellas? Claro, hay centros de contención, por ejemplo el CAM, que es el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada. Es un centro voluntario de mujeres para las mujeres que sufren violencia. Es una organización sin fines de lucro y está integrada por alrededor de 20 voluntarias. En la mayoría no son profesionales, pero sí cuentan con algunas psicólogas y abogadas. Su actividad consiste en brindarles asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las personas que sufren violencia. Puede ser un paso previo a realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer, o bien pueden concurrir una vez ya realizada. No depende de cuándo se haya hecho o no la denuncia. Las mujeres concurren allí en los turnos que tiene este centro, que repetimos, es atendido por voluntarios los lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 17 horas. Ahí cuentan lo que pasa, se forman grupos, una especie de grupos de autoayuda en los que todos van relatando sus experiencias y tratan de brindarle, como decíamos, el apoyo psicológico y también jurídico si es que alguna las necesitan. En este momento en el CAM existen 3 grupos integrados por alrededor de 15 personas cada una, que entonces se presentan estos días en los que se desarrolla esta atención. Y otro de los centros es el CAFER, que es el Centro de Atención de la Familia en Riesgo, que en este caso reciben los casos que son derivados desde tribunales. Esto sí depende de la justicia, allí se realiza la contención también psicológica y por parte de abogados, pero sí se trabaja con abogados puntualmente en asuntos legales y también dependen, como decíamos, de tribunales y una vez que ya se realizó la denuncia. Muchas gracias, Joaquín. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista y los casos que reportan en el país y la región están a punto de conseguir que Argentina incorpore esta figura al Código Penal. Para eso le damos la bienvenida a Marianela Andrés, que nos va a estar hablando precisamente de las figuras penales y legales y la legislación que está por ser parte en Argentina. Buenos días, Marianela. Muy buenos días, Jimena. Bueno, cuando hablamos de femicidio nos referimos al asesinato de la mujer por el solo hecho de serlo. Lo cierto es que debido al aumento del número de casos en la región, la Argentina también se han estado haciendo políticas con respecto a esto. 8 fueron los países en los cuales ya implementaron esta figura legal y fue el caso de Costa Rica, Perú, Nicaragua, México, Guatemala, Colombia, El Salvador y Chile. A su vez también hay 2 países como Honduras y República Dominicana en los cuales también se está haciendo un tipo de tratamiento con respecto a este tema. La situación en la Argentina es no tan distante de estos países y lo cierto es que diferentes ONG están trabajando en diferentes proyectos sobre femicidio y si bien el número de casos no se sabe con cifras oficiales, sí lo cierto es que una ONG, la Casa del Encuentro, reveló los casos de los últimos años y hubo 231 en 2009, 262 en 2010, 282 en 2011 y 119 durante el primer semestre de este año.
Lo cierto es que en abril la Cámara de Diputados aprobó un texto en el cual se establecía como agravante el homicidio de una mujer por parte de un varón que se comete en razón de género, y también que el autor mantenía hubiera tenido algún tipo de relación de pareja, pero sin ser un requisito necesario la convivencia. Ese texto fue enviado al Senado, pero en el Senado se estableció una reforma por el cual se establece un nuevo tipo penal incorporado al artículo 80 bis, por el cual se crea una figura autónoma del femicidio. Y para castigar el asesinato de una mujer u de otra persona que autoperciba con identidad femenina. Que sea asesinada como consecuencia de violencia de género por su pareja. La senadora Riofrío lo que explicó fue que no hubo acuerdo en el debate en el interior de las comisiones para incluir la palabra femicidio como forma de nombrar a este tipo de crimen, como se hizo en otros países latinoamericanos. Pero lo que sí contemplaron estas modificaciones del Senado es que la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Familia resolvieron por unanimidad no aprobar estas modificaciones del Senado y sí insistir con el proyecto original de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son estas principales críticas que se le hizo al proyecto en el Senado, precisamente? Bueno, una de las principales críticas que se hizo fue el tema de que no significa que porque el delito esté incluido en un artículo aparte tenga una mayor importancia que si continúa incluido en el artículo 80 como había propuesto la Cámara de Diputados. Y otra de las críticas que se le hizo fue el tema de no incluir la relación de noviazgo, porque se habla de una convivencia y por lo cual estas relaciones que no están en convivencia no estarían incluidas. Y además también el tema del odio de género, que fue una de las causas en las cuales también incluía el Senado. ¿Se dio algún caso en Argentina que nos puedas nombrar donde se amplió la figura de femicidio, algún antecedente? Sí, en la Argentina el primer caso que se dio de femicidio fue en el 2 de agosto de 2010, fue el caso de Javier Weber, que asesinó a Corina Fernández, y este fue el primer caso que fue calificado por la justicia como tentativa de homicidio. Muchas gracias, Marianela. Momento de hacer una pausa y al regreso estamos con Victoria Buoto, representante del movimiento Libres del Sur, para que nos cuente acerca de los proyectos que están en vigencia. No se vayan, ya seguimos en Violenta Realidad. Malo, malo, malo eres. Malo, malo, malo eres. La prioridad que se le está brindando a los proyectos para combatir la violencia de género en el plano político está cobrando relevancia. Para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Cecil Méndez Catoy, que va a estar hablando y ampliando un poco el tema junto a la compañía de Victoria Buoto, referente local por el Movimiento Libres del Sur. Buenos días, Marianela. Hola, buenos días, Jimena. Bueno, durante muchos años la violencia de género ha permanecido casi invisible. Sin embargo, hoy es un tema de agenda. Las cifras datan 300 denuncias diarias por violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Frente a la situación de agresividad que sufren las mujeres, tanto física como psicológica y verbal, diferentes partidos políticos, como el Frente Amplio Progresista o el Frente para la Victoria, han solicitado que se declare de manera urgente la emergencia social por la violencia de género. El abogado Julio Torrada, residente en La Plata y que desde hace 5 años colabora con diversas organizaciones no gubernamentales y participa de forma gratuita brindándoles la ayuda a mujeres que son víctimas de violencia de género, calificó de preocupante la postura que toma la justicia ante los casos que se presentan. Aseguró que además de no tener una perspectiva de género, no tienen una preparación para abordar esta problemática, y entonces los jueces muchas veces le rehúyen al tema de determinar sobre una causa de violencia familiar y entonces se declaran incompetentes. Envían las causas a otros juzgados en donde terminan siendo archivadas. Se estima que de las 300 denuncias que reciben, 240 son encajonadas. Las mujeres que están en la política
son las que hacen el reclamo para que esta situación cambie cuanto antes. Dentro de las más destacadas aparece la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda, la diputada del Frente para la Victoria Adela Segarra y en Mar del Plata la concejala Verónica Becearte por parte del Frente para la Victoria. También en el ámbito local, la abogada y representante del Movimiento Libres del Sur y una de las referentes por la lucha de la violencia de género en nuestra ciudad, Victoria Woto, nos acompaña para presentarnos de cerca su proyecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Bueno, ¿podrías informarnos básicamente cuáles son las ideas principales que ustedes plantean en su proyecto? Sí, principalmente estamos planteando la declaración de emergencia en materia de violencia de género en todo el ámbito del municipio de General Pueyrredón, incluye la ciudad de Mar del Plata y Batán, porque creemos que la situación, como vos lo explicabas al principio, es bastante alarmante, ¿no? Los casos siguen creciendo, pero siguen creciendo fundamentalmente porque no hay un Estado que esté presente resolviendo y trabajando sobre esta cuestión. Entonces, la emergencia nos permite tomar medidas estructurales para la asistencia de los casos graves. ¿Qué quiero decir con esto? La emergencia no trabaja necesariamente sobre la base del problema, que es un problema cultural, ¿no? Trabaja sobre lo urgente, lo emergente, estos casos que están al borde del final fatal, lo que todos conocemos como la figura del femicidio, ¿no? Claro, bueno, vos recién nombrabas el Estado y yo leí en tu proyecto de ordenanza que ustedes en un momento dicen que la violencia de género tiene un origen cultural y social y que por lo tanto requiere de una fuerte intervención del Estado. Bueno, ¿de qué manera sugieren ustedes que puede intervenir el Estado? Bueno, tiene diferentes maneras. La primera y la más importante es la que te decía recién, que nosotros planteamos en el proyecto de ordenanza, que es trabajar sobre los casos urgentes. ¿Cómo trabaja el Estado, el municipio en este caso, sobre los casos urgentes? Es garantizando que las víctimas tengan un hogar refugio al cual asistir. En el informe se expresó claramente que existe en Mar del Plata el Hogar Galé, que tiene 15 plazas, pero que son ínfimas al lado de las denuncias que se reciben diariamente en nuestra ciudad. Necesitamos hogares adecuados a la capacidad física para atender la cantidad de denuncias que se reciben. Necesitamos la asistencia psicológica y jurídica gratuita con los equipos interdisciplinarios que se crean en el ámbito del municipio, convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Necesitamos una asignación económica para las mujeres víctimas de violencia de género, porque antes del golpe comenzó todo el circuito de la violencia psicológica. El agresor aisló a la mujer, la dejó sin sus propios ingresos, no le permitió trabajar, y eso, llegado a una situación de la violencia física, una situación extrema, la mujer muchas veces se tiene que ir de su casa con los hijos, con lo cual el motor económico termina siendo la traba central para que pueda tomar la decisión. Entonces el Estado tiene que tener una asignación económica, aunque sea por un plazo de unos meses, hasta que la mujer pueda empezar el proceso de empoderarse de sus derechos, volver a conseguir insertarse en el mercado laboral y demás. Bueno, recién vos mencionabas el tema de las denuncias y en el bloque anterior vimos un informe que hablaba sobre las denuncias que se reciben a diario en la Comisaría de la Mujer. Por parte del Movimiento Libres del Sur salieron a decir que se recibían 70 denuncias diarias y por la Comisaría de la Mujer lo desmienten diciendo que son aproximadamente 30 las denuncias que reciben por día. Ese margen, esa diferencia de 40 denuncias que aparece, ¿de dónde surge? El problema es que no existen estadísticas oficiales al respecto. Nosotros en el proyecto preveemos la creación del Observatorio Municipal de Violencia de Género, porque las estadísticas que existen son, así como vos decís, por instituciones parcializadas. El Tribunal de Familia tiene sus estadísticas, la Comisaría de la Mujer tiene las propias y demás, pero no están hechas públicas oficialmente. Nosotros el número de las 70 denuncias lo obtuvimos en una reunión que hubo de monitoreo de políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, donde la anterior responsable de la Comisaría de la Mujer participó e hizo público que se recibían 70 denuncias. La realidad es que 70 o 30 los casos han aumentado y que a las 30 denuncias actuales, si es que existen 30 como dice la responsable de la Comisaría de la Mujer, hay que sumarles toda la figura de exposición civil. Cuando yo voy a la comisaría, para que sea una denuncia, tengo que tener un golpe que sea constatable por un perito, sea judicial, un médico que dice sí, tiene un golpe. Además, hay golpes en la cabeza, en determinados lugares del cuerpo que no dejan marcas y que los peritos no lo pueden constatar como golpe, entonces se termina tomando como exposición civil, que son muchas más
que las denuncias. Entonces, en realidad, el problema es que no hay números oficiales. Ese número nosotros lo obtuvimos de la propia responsable de la Comisaría de la Mujer en ese momento. Bárbaro, mira, si bien no hay números oficiales, como me estás informando, sin embargo, en un conteo que se hizo en el año 2009, figuran que hay un total de 5.048 causas por violencia familiar al año. Hoy, año 2012, ¿ha incrementado el número, se ha mantenido o se ha reducido? Esas cifras la publicó la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que hace el informe, pero no lo hace anualmente, con lo cual no tenemos datos oficiales de la Corte que sean de este año o del 2011. La hacen cada 2 años, cada 3 años al informe, a partir de que creó la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte para, como vos decías al principio, poder hacer un seguimiento del accionar de la justicia que muchas veces archivan estas causas. Claro, porque también nos decían desde la Comisaría de la Mujer que no es que se ha incrementado los casos de violencia de género, sino que hoy se le da un lugar que antes no se le daba en la sociedad, entonces por eso aparecen como más latentes en nuestros días. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Aumentaron concretamente las denuncias, eso es evidente. No podemos tener un análisis de si aumentaron los casos de violencia porque justamente el problema central es que no tenemos un observatorio que cree estadísticas oficiales al respecto, entonces no podemos hacer un balance de si crecieron o no los casos. Sí podemos advertir que crecieron las denuncias y que creció o cambió el método de la agresión, ¿no? También, ahora el último tiempo no hemos visto casos de esas características, pero recordemos que después del homicidio de Wanda Tadei, 56 mujeres fueron prendidas a fuego en nuestro país. Entonces, los métodos van cambiando y son más crudos. Prender fuego en vida a una mujer es bastante aterrador en el método que se utiliza, pero tiene que ver con la misma lógica de disposición del cuerpo de la mujer, ¿no? Claro. Recién yo hablaba del abogado Julio Terrada, que él manifestó su preocupación por cómo la justicia toma estos casos de violencia de género. Por su parte, ustedes desde Libre del Sur también se mostraron preocupados por cómo el Poder Ejecutivo intenta buscarle una solución al tema de violencia de género. Y tengo entendido que en septiembre se reunieron con ellos, en el cual ellos asumieron un compromiso y supuestamente iban a acceder a hacer las medidas que ustedes implementaron. ¿Qué pasó con ese compromiso? Sí, exactamente. Tuvimos una reunión donde nosotros le propusimos la creación de los hogares refugio, la creación de la asignación económica, la creación de los equipos interdisciplinarios, la creación del Observatorio Municipal de Género y la atención de la línea Malva 108 las 24 horas del día, los 365 días del año, porque hoy atiende de lunes a viernes de 8 a 16. Para nosotros, las puertas del Estado tienen que estar abiertas las 24 horas porque la violencia contra la mujer no tiene día y horario, y dentro de esas propuestas ellos se comprometieron a implementar las 5 iniciativas. Hemos tenido reuniones de trabajo donde hemos avanzado en hacer concretas estas medidas y el mes que viene estaríamos teniendo ya más certeza de cuándo se estarían implementando, pero en principio es un compromiso que está en marcha. Nosotros lo que vimos es que había mucho desconocimiento de la realidad, ¿no? Hay que sacar el problema de la violencia de la casa, y esto tiene que ver con que el Estado tiene que intervenir, hay que sacarlo del ámbito doméstico y hay que ponerlo como un problema de agenda pública. Las muertes de mujeres son absolutamente evitables. En Mar del Plata nosotros tenemos el caso de Lara, una estudiante de periodismo, que fue asesinada por su padre cuando tenía 20 años, y Lara tenía alrededor de 20 denuncias realizadas en la Comisaría de la Mujer. Si el Estado municipal hubiera asistido al caso de Lara, hubiera tomado esas denuncias, le hubiera brindado asistencia psicológica y gratuita, nosotros la tendríamos a Lara quizás recibida de periodista. Hoy, en la ausencia del Estado, se llevó la vida de una mujer que tenía todo por delante más, así que para nosotros es necesario y también urgente que el Estado tome cartas en el asunto. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que pronto puedan tener una solución y que las medidas que ustedes están implementando se puedan imponer en la sociedad. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. También es muy importante el rol de la comunicación en hacer visible también esta problemática. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica, gracias, Cecil. Momento de hacer una nueva pausa en Violenta Realidad. No se vayan, que en el próximo bloque te mostramos cómo influyen los medios de comunicación en la violencia de género y la opinión de Juan Manuel Salas. Ya regresamos, que hay más Violenta Realidad. Malo, malo,
El 1 de enero se pone en marcha el Registro Nacional sobre la Violencia hacia la Mujer. El INDEC, junto con el Consejo Nacional de las Mujeres y representantes de todas las áreas de las provincias, realizarán esta construcción del registro que contará con aportes de los organismos dedicados a combatir la violencia de género. A partir de este registro único de violencia contra la mujer van a estar disponibles los datos con la cantidad de mujeres víctimas de violencias atendidas por los distintos organismos que produzcan esta información. También van a formar parte las características de las mujeres, como la edad, el nivel educativo, la condición, su actividad, inclusive también los datos del agresor. Cambiamos de tema ahora y vamos a mostrarles otros factores responsables de ridiculizar y dar a conocer la violencia hacia la mujer como algo cotidiano. Estamos hablando de los medios de comunicación y las publicidades. Para eso vemos el informe. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, creado en noviembre de 2006, es un espacio de cooperación institucional conformado por la AFSCA, el INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres. El observatorio actúa por iniciativa propia, en los casos en que lo considera pertinente o por reclamos y denuncias. Se analizan los contenidos objetados y se concluye si el material observado contiene o no un mensaje discriminatorio. Las conclusiones se comunican a las partes involucradas. Las temáticas discriminatorias más frecuentes que se detectaron en el último tiempo fueron las de identidad sexual y violencia de género. Uno de los casos más recientes fue el programa de Telefe, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que fue cuestionado por un informe del observatorio por reproducir estereotipos de género que descalifican y degradan la imagen de las mujeres, ubicándolas solo como objetos de deseo para ser compradas. Una linda sonrisa. ¿Te podrías correr el pelo para atrás, por favor? ¿Por qué? No, por esos atributos hermosos que tenés que son un encanto. El programa de Marcelo Tinelli, Showmatch, es uno de los más vistos de la televisión argentina y uno de los más denunciados. Uno de los informes del organismo indica que Bailando por un Sueño recurre de forma insistente a la utilización de planos cerrados en los que se exhibe la zona genital y los glúteos de las bailarinas. Así, se procede a la cosificación de las mujeres y a la reproducción de mitos y estereotipos sexistas, explica. En las publicidades también es frecuente encontrar a la mujer como un objeto de deseo sexual o descalificada intelectualmente. La reproducción al rol de esposa, de madre y ama de casa es uno de los estereotipos más frecuentes. En el común de los mensajes publicitarios, la mujer es una cosa que limpia, lava, plancha, tiene hijos y además debe estar siempre divina. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión examinó la publicidad Igualismo, de Quilmes. Consideró como positivo que la marca y la agencia hayan reemplazado las expresiones machismo y feminismo por hombres y mujeres, en el comercial que salió al aire después de recibir los cuestionamientos por la utilización de esos términos. El anuncio del automóvil Fiat Palio titulado Cirugía también fue sancionado. Según el organismo, en este caso lo que añade valor a la mujer es el implante quirúrgico de algo artificial como las siliconas y su corporalidad se reduce a un recorte sobre los senos. Me voy a hacer las lolas. Bueno, si vos querés. Actualmente es muy claro el mensaje publicitario que mantiene una visión de mujer-objeto. Sin embargo, se registran mayores controles, aunque todavía no son suficientes. Acabamos de ver la violencia que no se ve, esa que es tanto o más grave que la violencia física. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Manuel Salas, que va a estar analizando esta problemática actual. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Jimena, muchas gracias. Y si bien la mujer ha conseguido grandes avances sociales a lo largo del siglo XX y lo que va a este siglo XXI, todavía no ocupa un lugar igual que el hombre en la sociedad, pero sí tiene un rol protagónico en el consumo, algo que es fundamental para que el sistema actual se mantenga. Y ahí también radica lo que es la violencia. Según el sociólogo noruego Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la punta, que vendría a ser como la violencia física,
que es lo único que se ve, es solamente la parte visible. Todo lo que queda por debajo de esta punta de la violencia física es la parte más importante y es lo que sustenta la violencia física, que es la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es justamente lo que le dan las estructuras del poder a las personas para que puedan ejercer esa violencia, como diciendo lo que sí se puede ver. Y la cultura lo sostiene del lado de los medios, de la publicidad y de todo el bagaje histórico occidental que tenemos, en donde se ve a la mujer como un ser sumiso y abnegado que sirve para comprar o para mantener la casa. Desde el ámbito publicitario, esto obviamente ya lo saben, porque las mujeres representan el 80% de las personas que consumen en el mundo, en los mercados, porque ocupan un triple rol del consumo. Compran para ellas, compran para sus novios, maridos u hombres y también compran para sus hijos. Es por eso que tanto las publicidades apuntan a ella y también en las publicidades la usan a ella como un objeto que pone en su cuerpo y nada más para poner más bonito un objeto o algo por el estilo. También esto representa lo que es el significado del consumismo, que significa, bueno, mientras yo compre voy a ser más feliz y eso es otro engaño que tienen y también ahí hay violencia. Violencia también en este caso es mentirles que comprando determinado objeto van a ser más felices y estarán mejores consigo mismos, cuando en realidad es una insatisfacción total la que tienen, una carencia o de afecto o de un material que esa publicidad no se los va a dar porque la publicidad les da un oasis de perfección y belleza que en ningún momento se podrá conseguir. Estamos en un momento de plantearnos entonces en dónde hay que revisar la sociedad y cuál es el cambio de paradigma que tenemos que tener. Según Antonio Baladrón, la aspiración totalizadora que restringe lo perceptible de las imágenes y que por tanto se muestra en los medios también perjudica a mostrar la violencia. Al mostrarle todo el tiempo la violencia de una forma banal, en diferentes revistas, en programas, en medios y en películas, hacen que el sector político únicamente piense, bueno, si este sector se encarga de mostrarlo, no lo tengamos nosotros, que no es importante. Lo está mostrando o una película, o un programa, o una serie. Y justamente por ese trato que se le da desde los medios, se banaliza la violencia y se pierde el respeto que tiene que tener la mujer en su situación de riesgo en la parte tanto física como cultural. También hay que plantear la parte del lenguaje que tiene la sociedad para hablar con las mujeres y de las mujeres. Si bien ahora se está pretendiendo que se utilicen los dos géneros en todas las palabras, en hablar de todos y todas o en hablar de los géneros puntuales, es un tema menor a tener en cuenta cuando el problema real radica en todos los demás ámbitos también de la vida. Está también en la política, está en el consumo, está en los medios, en las publicidades y en la forma que ellas mismas se tienen y aceptan, aunque no lo sepan o no lo admiten inconscientemente, la situación actual, que es la mujer preponderante e importante en una sociedad de consumo, no tanto en los otros ámbitos de la vida. Entonces, no es suficiente ver la violencia, conocer que existe y mostrarla. También hay que entenderla de dónde viene y qué es lo que va a pasar. En el caso de sensibilizar al respecto de esto, no hay que ser tampoco banal, o sea, hay que entender cuál es la importancia de mostrar la violencia y de qué trato se le va a dar para no caer en el olvido de mostrar algo y que pase desapercibido como si fuese una mera ficción. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo jueves. Esto fue Violenta Realidad. Malo, malo, malo eres, no se daña.